York, in a club, in a capital. Se ve que hace tiempo este ritmo tenía que pegar. Cardiff en el beat, metiéndole a la métrica. Hola, estamos en otra clasecita de Reaper. En esta clase vamos a hacer algo muy cool. ¿Y qué es? Vamos a aprender a configurar nuestra interfaz o nuestro dispositivo de audio para poder grabar, escuchar y todo lo que se necesite. Así que vamos a nuestro DAW y como les había mostrado cuando les estaba enseñando toda la pantalla o todo el sistema, vemos esto que dice 48.000, 24 watts, bla bla bla, dependiendo cómo ustedes lo tengan configurado. Esa es la sesión. Pero si yo le doy clic, aquí dice en la primera opción Audio Device Settings. Si yo le doy clic ahí, se me abre las preferencias del device, o sea, donde dice Audio Device. Si yo le doy clic aquí donde dice Audio Device, voy a poder seleccionar todo lo que está en mi sistema. EO2 no sé qué, ese es mi monitor. 3.0, la capturadora con la que se ve la cámara. NDI Audio, una cosa que utilicé para poder regrabar, que después no, que me toca eliminar. Bocinas del Mac, que es lo del computador, lo del Zoom. Y por último, tenemos aquí el de la interfaz. Entonces, si no tienen audio y por ejemplo utilizan Audio for All o ASIO for All, más bien, que creo que se llama, que es como una aplicación que tiene Windows para utilizar sistemas de audio como si fuesen una interfaz, o sea, propios in vitro dentro de la caja, como si fueran interfaz, pues lo pueden utilizar. Si tienen una interfaz como es mi caso, pues aquí la seleccionan. En mi caso es Universal Audio Thunderbolt. Entonces ustedes le dan seleccionar y ahí ya están seleccionando el device de su interfaz. Ahora, request sample rate, es decir, que utilice el sample rate de la interfaz. Y lo mismo el block size, que es como el buffer, que es el tamaño del buffer. ¿Qué sería el buffer? Vamos a poner cámara para poder explicar qué es el buffer. El buffer, hagan de cuenta, es una cajita en la cual entra la información. Una vez se llena, la saca. Esto es para que ir enviando información al procesador, para que el procesador no se sobrecargue demasiado recibiendo y recibiendo, sino que hay una pequeña retardo para que él vaya cogiendo dato por dato y lo vaya procesando. ¿Qué pasa? Cuando esta cajita es muy grande, pues se demora más en llenar. Al demorarse más en llenar, pues el procesador anda un poco más lento. Entonces, si ustedes tienen un procesador muy lento, pues yo les recomiendo que utilicen un buffer grande. Si tienen un procesador súper potente, pueden utilizar un buffer más pequeño. Es más, cuando vayan, por ejemplo, a mezclar, que ya no necesitan el tiempo real del buffer, por ejemplo, para grabar, ¿qué influye el buffer? Que yo hablo, la cajita se llena y bota la información al procesador. ¿Qué pasa? Cuando esta cajita es pequeña, pues va a ser mucho más rápido el proceso. Entonces yo hablo, entra mi DAW, él lo procesa y me lo devuelve para que yo lo escuche. Entonces, al ser el buffer muy grande, pues cuando yo hable, se demora la caja en llenar y vuelve a mis oídos, pues va a tener un retardo. Entonces, en ese caso, yo recomiendo que utilicen un buffer mucho más pequeño si van a utilizar el monitoreo directo de el DAW. Digamos, hay personas como yo, me incluyo, que utilizamos el monitoreo de la interfaz. Muy raramente utilizamos el del DAW porque el de DAW no me gusta cómo suena, no suena tan natural, suena brillantoso, a menos de que yo quiera agregar un plugin específico que no tengo en la interfaz. Entonces ahí sí utilizo el monitoreo de el DAW. De resto, utilizo siempre el de la interfaz. Pero esto va en gustos y en capacidades. Entonces ya saben, si hablan y se sienten un retraso, es porque el buffer está muy grande. Para que el buffer quede bien, para mezcla más de 1024, más lo máximo que puedan. Y para master, y para grabación mínimo 256. A partir de 256 y hacia abajo es lo ideal para grabación. ¿Listo? Ahora volvemos a nuestra pantalla y aquí ya tenemos nuestra interfaz configurada.
Ahora, si yo quiero agregar un controlador MIDI, vamos aquí donde dice MIDI Device y le damos clic. Y aquí nos va a aparecer los controladores que tengamos. En mi caso yo tengo un M-Audio Keystation 49 con 2 puertos. Entonces aquí automáticamente me aparecen. Yo no tuve que configurar nada. No sé cómo sea en Windows, lo acepto porque yo no manejo Windows hace mucho tiempo. Es decir, cuando yo empecé a utilizar Reaper ya utilizaba Mac, entonces no sé cómo funciona Reaper con Windows, pero en Mac simplemente yo conecto mi controlador antes de abrir el Reaper, ojo, antes de abrir el Reaper, abro el Reaper y él automáticamente lo lee y ya encontró el controlador. Supongo que en Windows es muy parecido. Ahora, de pronto le pedirá a uno un driver o algo así. Pero eso sería, y ya sale aquí listico para que nosotros podamos agregar nuestro controlador MIDI y empezar a tocar. Eso serían las dos cosas más importantes, el device y el MIDI. Y por último, lo que les había hablado es esto del buffer. Aquí yo puedo modificar el buffer, no solo el número del tamaño, sino que también por la prioridad. Por ejemplo, si yo lo tengo en alto, pues va a ser más rápido, no va a tener tanta tardanza, va a funcionar mejor. ¿Y qué ventajas tiene esto? Pues que va a ser rápido y muy poco delay vamos a tener. Pero ¿qué pasa? Que si tengo un computador viejo, lejos de las explicaciones que pedí en el primero, que recomendé más bien porque no pedí nada, en el primer programa o en el primer video, en la primera clase, pues simplemente nos va a tocar cambiarlo y no lo vamos a poder dejar en hi-hats. Entonces lo podemos indie, bellow, normal. Estas son más malas, pero yo siempre lo dejo siempre lo he dejado en recomendado, o sea en hi-hats, y nunca he tenido ningún problema. Es más, yo muy rara vez muevo esto. Así que le damos aplicar una vez hayamos seleccionado nuestra interfaz, OK, y ya nuestra interfaz está funcionando con Reaper. Eso ha sido todo por esta clase. Espero les sirva un montón y nos vemos en la siguiente. Adiós. Vine a club, vine a capital. Se ve que hace tiempo este ritmo tenía que pegar. Cartesian el beat, metiéndole a la métrica.